Desde John Sarkin, un quiropráctico que se convirtió en pintor tras sufrir un derrame cerebral, hasta Tony Cicoria, un médico que descubrió un gran talento para tocar el piano tras ser alcanzado por un rayo. He aquí algunas personas que se convirtieron en genios por accidente. John Sarkin comenzó su carrera en la quiropráctica, una rama de la medicina basada en la terapia manual. Esperaba tener éxito en su carrera y, por qué no, también hacer una fortuna, pero las cosas no salen como se planean, y John lo aprendió por las malas un día de 1988. Ese día, el destino tomó un rumbo diferente para este joven de 35 años, ya que un derrame cerebral dañó su cerebro. Fue un golpe duro, pero John Sarkin acabó sometiéndose a muchas terapias durante su recuperación, incluida la terapia artística. Gracias a la terapia artística, que se centra en la creación de arte, John pudo superar su daño cerebral y descubrió un verdadero talento para la pintura. De hecho, lo que más le gustaba era el arte abstracto, solo que su afición por el arte llegó a ser tan fuerte que le hizo olvidar su primera profesión. Pero el ejercicio de la profesión de quiropráctico ya es historia para este hombre, que ahora se dedica por completo al arte. Y hay que decirlo, no se arrepiente si vemos las enormes sumas de dinero que consigue con sus obras expuestas en todo el mundo. Consciente del cambio que ha experimentado su vida tras el ictus, algo extremadamente raro, John Sarkin se ha convertido no solo en un artista por derecho propio, sino también en un fascinante caso médico. Edward Muybridge era un inglés sin importancia que eligió emigrar a Estados Unidos, país en el que decidió trabajar como librero y editor. Sin embargo, su carrera dio un giro diferente tras un grave accidente de diligencia en 1860 en el que se golpeó la cabeza probablemente contra una roca. Sumido en un coma, se aferró a la vida y acabó despertando y recuperando poco a poco sus sentidos, aunque se alegró de haber salvado la vida gracias a este accidente potencialmente mortal. Muybridge había sufrido una completa metamorfosis. No solo seguía sufriendo, sino que ya no era el mismo hombre. Su personalidad sufrió un gran cambio y el hombre de buen corazón que había sido pronto se convirtió en una persona excéntrica y malhumorada, llegando a asesinar a un hombre del que sospechaba que tenía una aventura con su mujer. Pero el accidente de diligencia de Muybridge no solo cambió su personalidad, también reveló su genio creativo. De librero editor con pasión por los negocios, Muybridge pasó a ser un inventor y una persona muy creativa con pasión por la fotografía. Su invento más famoso es el supraxticopio, un aparato diseñado para recomponer el movimiento de los cascos de un caballo durante una carrera, con el fin de demostrar que el animal a veces era capaz de levantar las 4 pezuñas a la vez. Con su invento, Edward Muybridge se convirtió en uno de los pioneros de la fotografía y del pressing, pero es su fascinante historia la que sigue dando que hablar hasta el día de hoy. Hace 20 años, Jason Paget no era más que un estudiante con un gran interés por otras cosas distintas a las que le enseñaban en la escuela. Seguramente le hubiera gustado seguir un camino diferente, pero una grave lesión en la cabeza que sufrió en un violento ataque cambió repentinamente su visión de una materia en particular, las matemáticas. Con su cerebro parcialmente dañado, Jason Paget empezó a ver las matemáticas por todas partes. Todo lo que veía lo traducía en números o líneas. Todo, desde las nubes del cielo hasta las carreteras. Adoptó una forma matemática en la mente de este joven que, según los especialistas, acababa de ser diagnosticado con el síndrome del científico querido. Gracias a su nueva condición, Jason Paget se convirtió en un genio de las matemáticas. Además, gracias a sus estudios, ha hecho grandes descubrimientos y ha dado varias conferencias. Pero su nueva condición de genio matemático no tenía solo ventajas, porque por otro lado, el joven empezó a sufrir una gran ansiedad y trastornos obsesivo-compulsivos. No fue fácil para él, pero al menos su vida ahora tiene sentido gracias a las matemáticas que utiliza para todo, incluso para encontrar un nuevo hogar para su familia. Varios años después del ataque que cambió su vida, Jason Paget se ha convertido en una auténtica estrella. Su historia ha inspirado incluso a algunos productores de cine para hacer una película sobre él. En 1994, Tony Cicoria, un cirujano ortopédico estadounidense, estaba de picnic con su familia cuando le entró un repentino deseo de dirigirse a una cabina telefónica para llamar a su madre, con la que hacía tiempo que no hablaba. Pero justo cuando terminaba su conversación y estaba a punto de colgar, un rayo procedente de una nube cruzó la línea telefónica y lo golpeó en la cara y lo lanzó fuera de la cabina. Las consecuencias podrían haber sido graves tras este accidente, pero afortunadamente Tony se salvó a tiempo. Solo que las cosas empezaron a cambiar un poco para este padre de familia. En efecto, que no estaba muy acostumbrado a escuchar música, empezó a mostrar un gran interés por la música clásica después de su accidente, como por arte de magia. Pero más allá del simple hecho de escuchar, decidió practicar el piano, instrumento que ya sabía tocar durante su infancia. Pero la pasión de este
hombre por la música no se detuvo allí, ya que consiguió componer su propia música de ensueño, a la que llamó Opus One, la Sonata del Rayo. Imagínense que incluso dio un concierto en 2008. ¿No es increíble? Por supuesto, requería horas y horas de trabajo y mucha energía, pero Tony Cicoria estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir sus deseos y sueños, porque la música se había convertido en una especie de obsesión para él. Es difícil de creer, pero este hombre que nunca imaginó una carrera musical consiguió convertirse en un gran concertista gracias a un simple amor a primera vista. Ben McMahon, un joven australiano, tenía algunos conocimientos básicos de chino que había aprendido en el instituto y esperaba mejorar para poder dominar este idioma que a muchos nos resulta difícil. Su sueño acabó haciéndose realidad, por supuesto, pero de la forma más inverosímil. Pues bien, tras un accidente de coche que lo dejó en coma, el joven se despertó al cabo de una semana y habló sus primeras frases en mandarín. Ben, que no se daba cuenta de que hablaba un idioma distinto del inglés, empezó a hablar con fluidez el chino con todos los que lo rodeaban. Por supuesto, se alegró de poder volver a hablar con su familia, pero se frustró al notar que no lo entendían. Pero afortunadamente para él, una enfermera china que estaba allí por casualidad entendió perfectamente lo que decía, y más tarde el joven se dio cuenta de que el idioma que había hablado primero al despertar del coma era chino. Todo esto es bastante extraordinario y casi un milagro, pero a causa o más bien gracias a lo que le ocurrió, Ben McMahon quedó tan fascinado con China que viajó allí para participar en un programa de televisión de citas chinas, y hasta terminó con una novia, Lee Erse, que es una criadora de animales estadounidense que vive en Colorado. Hace tiempo a esta mujer le apasionaban las carreras y los deportes, y probablemente le hubiera gustado convertirse algún día en una gran atleta o piloto de coches y competir en competiciones y campeonatos internacionales, pero eso se convirtió en un sueño casi imposible porque en 2009 Lei sufrió una peligrosa caída a un barranco mientras daba de comer a sus gallinas. Como resultado, ahora sufre una lesión cerebral traumática con la que ha aprendido a vivir. La joven pudo decir adiós a sus sueños, pero a pesar de su estado pudo desarrollar otro talento que nunca imaginó tener. ¿Sabes cuál es? Pues bien, a raíz de su accidente se convirtió en un genio del arte y de las ecuaciones matemáticas, además de haber desarrollado sinestesia, un trastorno de la percepción que la hace capaz de percibir las cosas con diferentes sensaciones. Dicho esto, Lei Erse ahora ve el mundo que la rodea en números y colores, y luego explota su nuevo don en los detallados dibujos que le gusta hacer. Pero si esta caída ha sacado a relucir todo el genio artístico de la joven, desgraciadamente ha perdido el sentido de las emociones y las reacciones. Además, no tiene ningún recuerdo de su vida anterior. Ay, sí, pero para ello cuenta con sus amigos y con los especialistas que la hacen hacer pruebas para ayudarla a aprender de nuevo a reaccionar y a comprender el mundo que la rodea. Aunque se ha convertido en una mujer diferente a la que era antes, Lei Erse se ha convertido en un caso muy interesante para los especialistas que han estudiado su condición más de cerca. Heather Thompson, una joven estadounidense de Seattle, tenía todo lo que podría hacer feliz a cualquiera de nosotros: una vida familiar y una carrera empresarial de éxito que quería desarrollar. Pero hace unos años, la vida de esta joven madre dio un vuelco. Un día, mientras hacía la compra en un supermercado, Heather empezó a colocar sus compras en el maletero de su coche cuando se le cayó la cabeza. Y fue entonces cuando todo encajó. Después de este accidente, la vida de Heather dio un nuevo giro porque tiempo después, la joven, animada por una amiga, empezó a desarrollar el gusto por el arte y la pintura. Más que eso, descubrió que era capaz de crear obras de arte abstractas con sus manos y que era capaz de hacerlo de forma tan natural sin haber tomado nunca una clase de arte. La joven se había convertido en una artista dispuesta a todo para dedicarse plenamente a lo que hacía, pero esta nueva pasión artística y el talento descubierto de la noche a la mañana cambiaron un poco su vida, ya que decidió dejar la ciudad y la comodidad a la que estaba acostumbrada e irse a vivir a un lugar rodeado de naturaleza. Y aunque su talento como pintora la ha alejado de su antigua vida, Heather Thompson admite que la ha ayudado a sanar. Gracias a esta extraordinaria y fabulosa experiencia, esta joven se encuentra cada vez mejor. Y terminamos con una historia de lo más insólita. Faith Mobley, una joven del estado de Alabama de 16 años en ese momento, trabajaba en un restaurante de comida rápida. Un día, mientras lavaba los platos y esperaba terminar su tarea rápidamente para ir a casa y descansar un poco, se desató una tormenta y la desafortunada chica fue alcanzada por un rayo. Rápidamente, una ambulancia, un viaje al hospital y una serie de pruebas médicas a las que someterse. Afortunadamente, Faith se recuperó, pero no solo eso. ¿Crees que la joven ha desarrollado un talento artístico o que se ha convertido en otro genio de las matemáticas, verdad? En realidad, nada de eso. Lo que realmente ocurrió fue que la vista de Faith, que no era muy buena, mejoró
mejoró y el color de sus ojos se volvió más claro. Increíble, pero cierto. La joven se alegró de no tener que llevar más gafas. Por otro lado, debió sentirse un poco extraña al ver que el color de sus ojos cambiaba de repente. Todo por culpa de los rayos. Ciertamente ya se ha acostumbrado a su nuevo color y debe considerarse muy afortunada por haber escapado sana y salva. Sin embargo, su sorprendente caso, que dejó sin palabras a los médicos, la convirtió en una persona realmente insólita. Acabas de descubrir la historia de algunas personas afectadas por el síndrome del científico adquirido. ¿Qué opinas? ¿Conoces a otros que se convirtieron en genios por accidente? Deja tus respuestas e impresiones en los comentarios. Y como siempre, no olvides suscribirte, darle un me gusta y compartir este video.